Hola, con el gusto de saludarlos a quienes vayan a ver este video de discipulado pastoral. Y con la aprobación y bendición del cielo, pues empezamos nuestro trabajo. Bueno, como te das cuenta, el pasaje contempla también el de hace 8 días. Estamos en Romanos capítulo 1 del verso 18 al capítulo 2, versículo 16, toda esta sección. Ahora, ¿por qué estoy contemplando todo esto? Verás, lo que sucede es que la vez pasada me enfoqué sobre todo en la cuestión de lo ético y lo moral en base a las costumbres y cómo manejan las costumbres en diferentes entornos sociales y culturales. Ahora no voy a repetir, pues ya lo dije toda la conferencia pasada. Entonces el hecho es que por eso lo toqué así. Pero ahora lo vamos a contemplar más teológicamente. ¿A qué me estoy refiriendo? Mira, me estoy refiriendo a que la porción esta de la escritura va a manejar esta situación de por qué el hombre debería, entre comillas, debería, uno, acercarse a Dios y dos, ser mejor persona. Ahora, estoy poniendo el debería entre comillas, no va a suceder. Es decir, bueno, con la caída, esto ya lo he dicho, tenme paciencia, pero lo necesito volver a puntualizar. En el Edén, Adán, la humanidad viviente, eso quiere decir Adán, Hayá, Adán, Eva, humanidad viviente. Cuando Dios en la creación establece a la humanidad viviente, la condición del jardín, el Edén, el paraíso, era una condición indescriptible, no la podemos imaginar, porque no se parece a nada de lo que hay aquí y ahora. Con la caída, y le decimos caída a este acto voluntario de apartamiento de Dios, por decirlo así, entonces entra la mortalidad y entra con la mortalidad el pecado. Es sinónimo mortal pecador. Lo que pasa es que la palabra pecado está muy quemada y se usa mucho a juego, a vacilar, y esto es pecado, eso es pecado. No, yo cuando hablo de pecado no la uso banalmente, hablo de la condición de la raza humana. Bueno, de la creación, del mundo, porque aún el mundo sufre una condición diferente, aún lo físico sufre una condición diferente. El Edén, el plan original, pues era extraordinario, te digo, es indescriptible. Pero con la caída, esta dimensión nueva de mortandad, y por eso le digo corrupción. Lo que pasa es que la palabra corrupción también está muy quemada, suena a político y suena a hacer tranzas. Corrupción lo que quiere decir es no tener la calidad absoluta. Estamos hablando ontológicamente. Ontológico es del ser y el ser no es puro, ¿sí? Entonces el hombre no va a ser bueno. Bueno, en lo sumo bueno, como decimos en filosofía, en un plano de bondad absoluto. No, el hombre no puede ser así. Tendrá rasgos de bondad, y aquí hay que corregir otra cosa. Mucho se ha dicho que la imagen de Dios en el hombre es lo moral. Eso es un absurdo, es una tontería. La imagen de Dios en el hombre es la eternidad. El hombre fue hecho para ser eterno. Esa era otra condición del paraíso. Por eso es indescriptible. En la dimensión que es muy diferente a la nuestra, que manejamos 3 dimensiones, ¿no? Ahora, la cosa aquí era que al caer la raza, la mortalidad, la corrupción, el pecado, forma parte inherente a la raza humana. Por eso yo no le puedo decir libre albedrío. Así se dice en filosofía, pero es sobre el sumo bueno o tabula rasa, que es una condición como de vacío absoluto, la bondad absoluta, que eso no existe. Son conceptos filosóficos.
Lo que existe en teología es voluntad corrupta. El hombre no es títere, tiene voluntad, ejerce voluntad, pero con un nivel de corrupción dada su mortalidad. Sí, al ser mortal es falible. Todos estamos envejeciendo, nos enfermamos. Eso es corrupción, eso es mortalidad, eso es pecado. Y ahí hay decisiones inapropiadas. Y ya al extremo del pecado, pues las cuestiones dañinas y todo eso. Pero ya expliqué que ética es costumbre y moral es cómo se practican esas costumbres en distintas civilizaciones. Entonces, es un problema querer con los términos mal empleados hacer definiciones y hacer conceptos y sacar postulados. Por eso estoy manejando todo esto así. Entonces, debería el hombre, entre comillas, tener un acercamiento hacia Dios y sacar su mejor versión, pero va a ser imposible por lo que estoy diciendo. Entonces el hombre va a necesitar ayuda de Dios. Ahora, mira, el pasaje que cité, Romanos 1 del 16 al capítulo 2, 16, Romanos 1, 18 al 2, 16, tengo que hacerle una serie de señalizaciones, porque si nos vamos con la finta, como se usa habitualmente en el fundamentalismo, de agarrar la escritura a la letra y como político quemado no modificar ni comas, y la exégesis, el trabajo exegético, hermenéutico de interpretación nos lleva a eso, a estudiar la lengua, a estudiar la cultura, a estudiar la filología, es la lengua, a estudiar la arqueología, a estudiar la filosofía del momento, la psicología, la sociología. Es decir, la exégesis es una herramienta poderosísima porque nos lleva a trabajar la Biblia como debe de ser trabajada, como debe de ser trabajado cualquier material literario, porque hasta descubrir qué tipo de literatura es, o sea, la Biblia no nada más se agarra como pistola y se dispara para todos lados a lo baboso, sino hay que saber trabajarla, hay que saber tratarla. Claro, hay una ayuda del Espíritu Santo, sin duda, sin embargo, se necesita herramientas, así como te diría que un analfabeto necesita aprender a leer. Para interpretar la escritura hay que tener las herramientas para hacerlo, si no pasa uno de noche. Entonces vamos. Este pasaje tengo que hacerle señalizaciones porque si tú lo lees con calma te vas a dar cuenta que parece que habla Pablo de que la gracia de Dios no es suficiente y que se requieren obras, porque dice que el cielo, vida eterna, es a los que perseveran en hacer el bien, por ejemplo. Ahora, hay que entender que esta carta a Roma está compuesta por la población de la iglesia en Roma, está compuesta por judíos convertidos al cristianismo y gentiles, gente que no es judía. Entonces, es un rollo empezarles a discipular y a tratar de que comprendan las verdades espirituales, si como judíos estaban limitados por quedarse en la Torá, en la Tanaj, Antiguo Testamento, Torá, Nevim, Ketuvim, Ley, Profetas y Escritos, y en el pacto y todo eso. Los gentiles estaban peor porque los gentiles con su mundo pagano y ahí en Roma, ¿no? Cerca de todas las influencias, bueno, y Roma politeísta, cerca de todas las influencias de las religiones paganas, pues había una contaminación ideológica extraordinaria. Entonces, aquí yo lo que rescato de toda esta porción, nada más son dos cosas. Lo que empieza diciendo que las cosas invisibles de Dios, el verso 20, se hacen visibles desde la creación, de modo que por lo hecho la gente debería entender a Dios. Y casi como está terminando esto, que dice que la obra de la ley escrita en los corazones, dando testimonio en la conciencia, o acusándolos y defendiéndolos en sus razonamientos. Ahora, toda esta porción censura, uno, la práctica, la moral de la ética pagana de la homosexualidad. Por eso dice Dios los entregó, ¿sí? Y luego tiene una serie de descripciones muy fatalistas, ¿no? Propias de la cultura del momento, muy parecida a la nuestra, detractores, desobedientes, Pero ya partiendo desde que la moral a la ética hedonista, ¿sí? De disfrutar el placer como Dios, y la moral que es la práctica del sexo libertino, ¿sí? Con libertinaje,
Entonces, pues ya encierra ahí todo lo demás, porque la depravación va a llevar otros factores. Y esta rareza que maneja Pablo aquí, que parece que da el lugar a salvarse por la ley, cosa que va a contradecir a lo largo de la carta. Pero te tengo que decir que sí, mira, este es un material inspirado, sin duda. El Espíritu Santo puso el concepto en el corazón y en la mente de Pablo, pero lo tenía que desarrollar por explicación, demostración, aplicación a la cultura y a lo que él tenía también de contenido. Entonces, por eso, y hablándole a judíos convertidos como a gentiles viniendo del paganismo, gente no judía viniendo del paganismo, pues tiene que manejar estas cuestiones de la ley, y pareciera que dice que el cielo es para los que se portan bien, pero el cielo no puede ser para los que se portan bien porque nadie se porta bien. Empezamos que es raza caída, y todo el contexto bíblico, porque la Biblia se interpreta a sí misma, todo el concepto bíblico es que no es por obras. El mismo apóstol Pablo a su letra escribe eso, no es por obras, no es como me porte, que no quiere decir que portarse bien no tenga valor, por supuesto que lo tiene. Mira, esto es una cuestión, yo diría, sencilla en ese sentido. Portarte bien no te da el cielo, pero al tener el cielo buscas portarte bien, ¿sí? Es un logismo que me parece ahora sí que lo más lógico para entender esto. Portarte bien no me da el cielo. ¿Por qué? Porque Dios es el que me da el cielo a través de Cristo en su muerte salvífica. Ahora, portarme bien muestra que soy del cielo, ¿sí? Portarme bien no me da el cielo, pero portarme bien muestra que soy del cielo. Dios me mete al cielo por gracia, por Jesucristo, y en esa condición y en ese despertar que tengo, pues busco agradarle y el portarme bien, aunque nunca voy a ser perfecto, porque siempre vamos a ser pecadores redimidos, es decir, ser humano, mortal, corrupto, sí, en Cristo, ya estoy en el cielo, sin embargo, no perfecto. En teología le decimos el ya, pero todavía no. Quiere decir, ya le pertenezco a Dios, pero no estoy en una condición perfecta. Eso será hasta la resurrección corporal, en la plenitud de la aparición de Cristo por última vez, llamado parusía. Entonces, quitando esto de la cuestión de la moral, de la ética hedonista, haz lo que quieras con tu cuerpo, que ataca Pablo, y esto de que se salva uno por portarse bien, que estoy corrigiendo que no es así, que el cielo lo regala Dios en Cristo, y que ya regalado y valorado por la persona busca agradar a Dios, ¿sí? Y el manejo que hace Pablo de esto cuando lo está escribiendo aquí es tanto para el judío darle un poco su avión, y para el gentil alentarlo a dejar el paganismo. Pero a mí no me gusta cómo lo hace de una manera confusa, porque puede malentenderse. Lo bueno que estamos empezando, y va a corregirse el mismo apóstol a través de seguir escribiendo los demás capítulos, que no es por buscar el cielo uno, sino porque Dios lo obsequia, y ya en el cielo uno busca agradar a Dios. Sin ser enredado ni ser complicado, es así de sencillo. No me gano el cielo, me lo obsequia Dios, y ya como obsequio lo cuido, ¿sí? Ok, ahora, los puntos a destacar es naturaleza y conciencia. Por eso lo llamé así. Ahora, aquí dice Pablo que no deberíamos tener excusa por la creación, pero te voy a decir algo. Sí y no, porque no nos alcanza. Por eso Cristo vino. O sea, la revelación suprema a la humanidad de Dios es nuestro Señor Jesucristo. No va a ser la naturaleza, no va a ser ni la misma Biblia. O sea, la revelación suprema de Dios se llama Jesucristo. Por eso Jesucristo es la palabra de Dios, por eso es la palabra encarnada de Dios, y por eso Jesús es la palabra a obedecer de Dios. Entonces Jesucristo es todo. Todo el Nuevo Testamento encapsula a Cristo como el todo, ¿sí? Ahora, ¿por qué digo que debería la creación, como dice aquí Pablo? Porque dice su eterno poder y deidad, y se hace patente, o sea, como el creador
a través de su creación, dándose a conocer, pero al hombre no le alcanza. Mira, de hecho, Tomás de Aquino, el escritor escolástico medieval, importante, muy importante, porque le da contenido al catolicismo. Ya ves que se ha dicho tanto del catolicismo, y ahora el cónclave y las payasadas que hacen, perdóname, pero tengo que decirlo así, porque nada de eso es bíblico, nada de eso, son puras tradiciones conciliares, que el punto para los que están en el instituto o han estado, ya entienden que a través de la historia, las juntas de las iglesias y de los reinos, lo que hacen es definir la fe, y mucho de eso son las conclusiones conciliares, y de ahí vienen todas las tonterías que se vienen arrastrando hasta hoy día. La cuestión aquí es de que no es necesario todo eso. Uno se acerca a Dios por su sacerdocio, como creyente. De hecho, dice Dios que no tenemos intermediarios más que Jesucristo. Entonces te decía de Tomás de Aquino, este escolástico medieval, que le da contenido al catolicismo. Otra de las cosas erróneas es decir, uno, que el catolicismo viene desde la Biblia, totalmente falso. Que en el 325 en Nicea, por Constantino, el cristianismo es la religión oficial. Yo he escuchado tanto eso de gente en la tele y en la radio que dicen puras tonterías, no conocen la historia. Constantino no hace oficial a la Iglesia Católica, le da condición de religio lícita, lo que quiere decir tenía permiso de ejercer, junto con las demás religiones paganas. Roma nunca dejó de ser politeísta, el cristianismo fue una más, y eso por conveniencia de Constantino, por su reinado geográfico, político, militar. Por eso, en vez de perseguir cristianos, pues los sumó. Mira, el ejemplo es feo, pero es como los sicarios cuando raptan gente, o los migrantes para su causa. Es lo mismo que hizo Constantino, atrapar cristianos para la causa de Roma. Por eso es religio lícita. El catolicismo no viene del Nuevo Testamento. A través de la historia, el hitoísmo, o landmarquismo, quiere decir que viene una pureza de iglesia y doctrinal a través de todos los siglos. Eso es totalmente falso, porque hubo muchas herejías, hubo muchos cismas, que son divisiones, y muchas interpretaciones extrañas. Hasta hubo un tiempo por el año 400, 500, que se negaba que Jesucristo fuera el Hijo de Dios, ¿te imaginas? O que fuera Dios encarnado. Entonces el catolicismo, ninguna iglesia viene desde el Nuevo Testamento. Pasan demasiados accidentes, hay demasiados baches, hay demasiadas cismas, hay demasiados abismos. Entonces lo que mejor se puede hacer es hoy regresar al Nuevo Testamento. Eso es lo mejor que se puede hacer. Le decimos impulso original en teología, en historia. Regresar al concepto Jesucristo, Hijo de Dios, Salvador, muere en la cruz, resucita, está en los cielos, algo así. A ese concepto, regresar al Nuevo Testamento. No es la sucesión, porque también dicen que sucesión apostólica, el anillo del pescador y todo, y tantas tonterías. Además, Pedro no fue el primer papa. Pedro nunca estuvo en Roma. Además, Pablo regaña a Pedro. Y como uno menos que el primer papa lo va a regañar. Entonces, en Gálatas le ponen una regañada espantosa en los primeros capítulos. Entonces, la cuestión es que ignorancia. El conocimiento da poder, la verdad, y la verdad les hará libres, dijo Cristo. Por pura ignorancia. No hay sucesión apostólica, eso tampoco existe. No hay sucesión de papado, eso es un absurdo. Es más, Cristo no le dejó a un individuo la responsabilidad de la iglesia. Ya he dicho en Mateo 16 cuando dice, y tú eres Pedro, eso de la roca. Pedro explica lo que quiso decir en su carta, porque Pedro escribe una carta y escribe lo que quiso decirle Cristo con eso de que eres la roca, porque dice Pedro en su carta en el capítulo 2, en la primera carta, Jesucristo es el cimiento, es la roca sobre lo que todo se construye, y todos, Pedro y los demás, somos piedras vivas donde Dios está haciendo un edificio, metafóricamente hablando, para él, a través de los creyentes. Entonces, la pura ignorancia hace todo ese tipo de tonterías que se están haciendo actualmente. Entonces, Tomás de Aquino, hasta la Edad Media, le da al catolicismo naturaleza de denominación y naturaleza de contenidos, a través de la teología escolástica,
que va a ser sacramentalista. Quítale los sacramentos, los 7 sacramentos, al catolicismo y se queda sin nada. ¿Y cuándo llegan los sacramentos? En la Edad Media, a través de Tomás de Aquino. Ahí viene el contenido. Entonces, a través de los siglos se fue creando la estructura, ¿sí? En qué región, qué reino era más poderoso, si Antioquía, si Roma, ¿sí? Si Jerusalén, y qué obispo era el más poderoso, y mucha rivalidad política hasta militar para encumbrarse, porque antes el reinado no era el rey, era el espiritual, el obispo. Entonces hay tanta tergiversación hoy por desconocer la historia y toda la borregada, millones de personas, y luego dicen es que millones no pueden estar equivocados. Sí, por supuesto, por analfabestias, claro que pueden estar equivocados. Entonces esto del cónclave y que el papa es, ay, Dios mío, bueno, pero así está pasando por ignorantes. Entonces Tomás de Aquino, en la teología escolástica, con esto del neoplatonismo, la cadena de seres, inventa la cuestión sacramental, y la cuestión sacramental le da contenido a la Iglesia Católica, y la Iglesia Católica por eso nace en la Edad Media. Antes no había sacramentos. Ahora, las reformas europeas lo que hacen es tratar de regresar al Nuevo Testamento, pero también tuvieron muchos problemas. Lutero fue un error. Lutero lo que hace con el luteranismo protestante es hacer un catolicismo sin papa nada más. Zwinglio en Suiza fue otro error, porque él con la sangre, la espada, Joan Calvino en Francia, Juan Calvino, pues no fue tan desacertado, pero era muy rigorista que la ciudad de Dios como Agustín, ¿no? Tenía que ser ejercida espiritualmente, o sea, pura barbaridad. Bueno, entonces te estoy diciendo en resumidas cuentas, ni el más planchado se arruga, o sea, por más que han querido componerla, la hemos venido regando. Entonces lo mejor que puede hacer el individuo es acercarse a las escrituras, buscar una interpretación profesional de las escrituras, no supersticiosa, no emotiva, no de merolico, y tratar de estar en una congregación que a raíz de una interpretación profesional de las escrituras, y aquí dirán, es que tiene que ser espiritual, sí, pero entiéndanme, hay demasiado desacierto en las iglesias en base a superstición merolica, ¿sí? Entonces, ¿qué puede hacer el hombre? Buscar a Dios a través de Cristo y las Sagradas Escrituras, pero con una interpretación formal de la Biblia, no a lo merolico, pues. Entonces, regresando. 2 cosas son importantes en todo este párrafo. Dice Pablo, por la creación pudieron conocer a Dios, entrecomillado porque no alcanza, si no hubiera venido Jesucristo. Jesucristo es la imagen del Dios invisible, es la revelación perfecta para poder conocer a Dios a través de Cristo. Ahora, el mismo Tomás de Aquino hizo 3 pruebas para probar, según él, la existencia de Dios. Bueno, hizo 5, pero 2 se repiten mucho en las 3. Cosmológica, ontológica y teleológica. Teleológica es, pues todo lleva a un fin, como telos, de televisión, veo a lo lejos, o teléfono, hablo a lo lejos, teléfono. Teleológico es, lleva a un fin, todo lleva a un fin, a un sentido. Ontológico es el ser, ¿sí? Y se parece a lo cosmológico. Ontológico es, hay seres, tiene que haber un ser. Y cosmológico, la creación. La creación te habla de un creador. Ahora, para gente indocta, eso es fabuloso. Para gente docta, se da cuenta que esos argumentos de la prueba de Dios no prueban nada. De hecho, Immanuel Kant, tiempo después, por supuesto, después del Renacimiento y las reformas europeas, Immanuel Kant truena los argumentos de la existencia de Dios tomista, porque no prueba nada. Puede cualquier cosa de estas 3 ser desbancada en un no Dios, porque si estos prueban a Dios, de igual manera no podemos decir que son suficientes. ¿Me explico? De hecho, por eso hay ateos, por eso hay racionalismo, por eso hay liberalismo teológico. Mira, Paul Tillich, un teólogo liberal, dice, el problema de la creación no es si Dios creó al hombre, sino entender que el hombre ha creado a Dios. ¿Te imaginas ese absurdo? Bueno,
Entonces, Dios no tiene que ser demostrado, ni probado, ni nada. Dios tiene que ser amado, obedecido, aceptado, seguirlo, ser discípulo, que eso es lo que quiere decir acoluteo. Jesús le decía a la gente acoluteo, sígueme, acoluteo en mí, sígueme, sí, sígueme, no piénsalo, sino sé mi discípulo, que en griego, como está escrito en el Nuevo Testamento, en griego, esa palabra acoluteo quiere decir a la vez dos cosas, sígueme y sé mi discípulo. Como ya he explicado, en castellano uno puede ser discípulo de alguien sin ser su seguidor, o ser su seguidor sin ser su discípulo. Los políticos caben perfectamente aquí. ¿Cuántos siguen sin convicción tonterías? Bueno, por conveniencia, ¿no? Entonces, en el griego no. En el griego es discípulo y seguidor lo mismo. Y eso es lo que pedía Jesús. Entonces, Dios no tiene que ser probado, tiene que ser amado. Ahora, cuando entiendes a Dios y despiertas en tu angst, es decir, en tu despertar espiritual, intelectual, entiendes a Dios, lo sientes y lo experimentas. Mejor que probarlo, lo experimentas. Entonces, la creación no alcanza, ¿sí? Hay gente que indocta, no, con la creación yo entiendo a Dios a través de las florecitas. Bueno, qué bueno, felicidades. Pero uno que piensa, uno que tiene formación, un intelectual, sabe que la creación no es suficiente porque le puede dar cualquier pretexto a la creación para haber llegado a ser sin un Dios, ¿sí? Pero ya que conoces a Dios, pues celebra su creación, pero no por la creación llegaste a Él, llegaste por la revelación suprema que es Jesucristo. Y el otro, la conciencia, dice, la conciencia debió haber dado testimonio acusándolos o defendiéndolos. No. Mira, la conciencia de origen, diríamos, la idea es buena, pero no es verdad por esto. En otro lugar, el mismo apóstol Pablo va a decir que la conciencia se puede cauterizar. Cauterizar es soldar, ¿sí? Como el que solda un fierro con otro fierro y con la lumbre los une, ¿no? Entonces la cauterización que menciona el apóstol es soldar la conciencia. Y te lo pruebo de este modo. Alguien dijo, y te digo, va a ser una barbaridad, pero ilustra. Dice, lo difícil es matar una vez a un ser humano. Pero ya que matas a una persona, lo demás es muy fácil. Entonces, te pongo el ejemplo de los sicarios. La gente que se dedica a estas barbaridades y que hace de asesinar su modus operandi o su modus vivendi, entienden que matar al primero les cuesta. Ay, sí, un ser humano, un semejante. Por dinero, hasta por 50 pesos matan ya. Pero dicen, después de matar a mi primera víctima, ya las demás son mucho más fáciles. ¿Qué está pasando? Lo que te digo. Lo mismo con el ladrón, lo mismo con el adúltero, lo mismo con el adicto al sexo, lo mismo con el mentiroso. Se cauteriza la conciencia. Ese Pepe Grillo de Pinocho que aparece y te dice, no debes hacer esto, sí debes hacer esto, lo anula el hombre con una facilidad, con la mano en la bolsa, por lo que te estoy diciendo. Las acciones determinan tu conciencia, no al revés, fíjate. Entonces la conciencia tampoco es suficiente. Entonces los argumentos que están aquí, por la naturaleza se debió conocer a Dios, falso. Por la conciencia tú pudiste ser mejor persona, falso. Porque el hombre, al ser mortal, al ser pecador, al ser corrupto, no le alcanza. Necesita la gracia, y decimos en teología, la gracia irresistible, cuando Dios, ¡pum!, te toca. Y cuando Dios te toca, te da un despertar. Y te das cuenta que eres limitado, que eres pecador, que eres corrupto, que eres mortal, pues te vas a morir. Estamos enfermando y envejeciendo cada vez más a nuestra muerte, por decirlo así. Y el hombre, al tener conciencia de eso, tiene ese despertar espiritual de amar a Dios, de experimentarlo, de conocer a Jesucristo, de identificarlo como Salvador, como Señor, de seguirlo como discípulo, y ya aprecias la creación y dices, ay, qué bonito te quedó el mar. O tu conciencia ya no cauterizada, sino endiosada, porque eres un discípulo de Cristo, pues sí te ayuda. Oye, acuérdate que leíste en la Escritura, acuérdate en esta alabanza lo que se cantó, y nos va guiando, nos vas ayudando. Pero aún ahí hay corrupción.
¿Cómo te lo demuestro? El número N de casos en iglesias de cualquier denominación cristiana, católica, bautista, presbiteriana, nazarena, la que quieras, donde ha habido falta de los que la presiden, donde ha habido falta de quienes forman las congregaciones, o simplemente te voy a decir en cualquier congregación la que gustes. No hay chismes, no hay celo, no hay rivalidad, no hay envidia, lo que casi Pablo menciona aquí, ¿no? No hay enconos. Sí, sí los hay, porque no hay una iglesia perfecta, célica, no existe, hasta la resurrección, donde con cuerpos glorificados y ya sin posibilidad de pecar, porque llegamos como al primer estado, como al paraíso, pero ya no con la oportunidad de pecado, sino ya en Cristo, la redención absoluta, pues va a ser todo perfecto hasta allí. Entonces cuando la gente dice, entonces ¿qué chiste tiene la iglesia? Ahí te va. Todo, porque en primera, Dios le llama el cuerpo de Cristo. Se supone que la iglesia continúa lo que empezó Jesús, pero como cuerpo, todos los que la formamos, pero hay demasiada deficiencia. Entonces lo que te comparo con la iglesia es una clínica del Seguro Social. ¿Qué ves tú al entrar a un hospital? Enfermos. Ahora, ¿qué ves tú afuera del hospital? Sanos, relativamente hablando, porque todo el mundo trae achaques o todo el mundo está enfermo porque no están en la clínica, porque le sacan al doctor, le sacan a la inyección, le sacan al tratamiento o no tienen feria para tratamientos. Pero la condición va a ser enfermos dentro y fuera de la clínica. ¿Qué es la ventaja de la clínica? Pues están en tratamiento. Así es la iglesia. La iglesia no es diferente a las gentes que no van a la iglesia. Todos somos pecadores. ¿Cuál es la diferencia? En la iglesia estamos en tratamiento. Ahora, hay de tratamientos a tratamientos. Hay urgencias. Hay nada más el que va a hacer análisis, en fin. O el que va a hacerse tonto. Entonces, pasa igual. En la iglesia sí habrá, porque está escrito, el trigo. Pero también va a haber cizaña. Lo dijo Jesús en la iglesia. Entonces, vamos a estar revueltos. Por eso, la cuestión del discipulado es personal. Claro, la iglesia deberá proporcionar el material, el ambiente, sí, las condiciones para el discipulado. Pero pertenece al individuo tomarlo con la responsabilidad de vida para ese crecimiento. ¿Cómo ves? Por lo que te estoy diciendo es así de claro. Necesitamos iglesia. Por corrupta, por deficiente, por santa. Fíjate, mete todo eso porque le pertenece a Dios, por eso es santa. Porque mora la presencia de Dios, el Espíritu Santo. O sea, necesitamos iglesia como necesitamos casa. Un niño puede ser niño de la calle y puede sobrevivir, pero a la larga buscará familia, formar la propia si no la tuvo de pequeño. La iglesia es la familia espiritual, igual que la familia carnal, donde tienes al primo loco, al sobrino tarado, al hermano buena onda, al hermano maldito, al papá súper buena onda, a la mamá fea. O sea, es lo mismo, pero en la superstición común uno idealiza lo tonto. Como digo, del cónclave y de todo eso, pasa lo mismo acá. Entonces uno espera, no, llega a la iglesia, tienen que ser perfectos. No, hombre, estás como en una clínica del seguro, están en tratamiento, estamos en tratamiento. Y va a destacar el que se toma su medicina, ¿verdad? Y cumple las indicaciones del doctor. Pero ¿cuál es la queja del doctor? No siguen las indicaciones. Oye, eres hipertenso, tienes que tener estos cuidados. Por ejemplo, no fumar, pero ahí vas al cigarro. Entonces decimos, ¿estás jugando el juego del tío Lolo? Ajá, tanto en el seguro social, en la metáfora, como en la iglesia. Entonces la cuestión es el individuo y su responsabilidad personal para en una iglesia con corrupción, echarle ganas y salir adelante. Porque te voy a decir aquí otra cosa, es como la escuela. Cuando dicen, no, la UNAM no sirve. Oye, es una generalización espantosa, ¿no? ¿Cuánta gente ha salido de la UNAM valiosa?
Entonces, sí tiene sus problemas, sus grillos, sus broncas, claro, pero vale la pena. Es igual la iglesia. Las iglesias en las denominaciones cristianas buscan el ideal de seguir al Señor y ser fieles. Y claro, va a haber mucho defecto y muchas cosas que señalar, pero no por eso no se va a la escuela superior, no por eso se deja de ir a la iglesia. ¿Quedó claro? Entonces, bueno, cerramos esto y decimos, si no alcanza la natura y no alcanza la conciencia, ¿qué es lo que alcanza? Jesucristo, en una relación personal, en un seguimiento para obedecer escrituras, para echarle ganas en la iglesia, para avanzar espiritualmente, para permitirle a Dios que trabaje en mí para sacar mi mejor versión y aspirar en este discipulado de vida, pues agradarle a mi Dios. ¿Qué te parece? Ok, aquí lo dejamos, bendiciones y primeramente el Señor, seguimos la próxima semana con otro episodio de Discipulado Pastoral, que no son clasecitas de escuela dominical y que no es un contenido común en las congregaciones cristianas, pero tienes, déjame decirlo así, para gloria de Dios, tienes el privilegio de tener un nivel de posgrado en este trabajo profesional de las Sagradas Escrituras. Para servirte y nos vemos a la próxima. Bendiciones.